patología lo puedo utilizar. Si es amarga, si es dulce, si es salada. Si es salada, pienso en riñón, pienso en el sistema urinario. Si es dulce, pienso quizás en el vaso, pienso quizás en el páncreas, sistema digestivo. Como ya les mencionaba, el hecho de que si es fría o fresca, si es tibia o caliente. Y luego necesito saber sí o sí a qué meridianos o qué órganos, con qué órganos se relaciona esa hierba. Aparte de eso, tengo que saber, digamos, estas hierbas todas están en clase 3.1, hierbas que drenan y purgan. Por lo tanto, ya sé, ya es un hecho que esta hierba es un laxante, ¿verdad? Porque pertenece a las hierbas 3.1, que son hierbas que drenan y que purgan. Pero, ¿qué tiene de particular esta hierba que no tiene la otra? ¿Qué es lo que esta hace? ¿Por qué voy a escoger Da Huang en vez de Lui Hui o Fang Xie o Mang Xiao? ¿Por qué voy a escoger esta en vez de esas, verdad? Y luego les incluyo una parte de estudios modernos. Y eso es muy, muy valioso, ¿verdad? Y yo les exhorto a que ustedes indaguen más. Si tienen otras fuentes de conocimiento, pues ahora el Internet con el Internet podemos acceder a muchísimas fuentes de conocimiento, libros, ¿verdad? Que se puedan conseguir de libros de herbolaria local, o también entrevistas con curanderos, como les decía, ¿verdad? O con abuela o con cualquier familiar que sepa de hierbas y decir para qué se utiliza esta hierba o qué tiene de particular, ¿verdad? O desde el mundo occidental se habrán hecho ya estudios de esta hierba y cómo se utiliza en la medicina moderna. Entonces, algunos detalles muy importantes de las hierbas yo se los voy a incluir porque nos va a servir mucho clínicamente, ¿verdad? Entonces, por eso le hago la pregunta como la que les puse ahí según estudios modernos, o solo les puse los extractos en alcohol de esta hierba inhibe el crecimiento de los tumorales. Son estudios muy serios que se han hecho, ¿verdad? Y yo se los incluyo, o sea, está en las notas que se los mandé, por eso les hago la pregunta. Entonces, como ven, tenemos que memorizar, o más que memorizar, aprender, digerir, que se haga parte de nuestra sangre, de nuestro ADN, el conocimiento de las hierbas, partiendo de su sabor, su energía, con qué órganos se relacionan, ¿verdad? Y obviamente su función, ¿verdad? Entonces, acá, pues como repito, todas drenan y purgan, pero cada una de ellas tiene un rol muy, muy importante, el cual tenemos que memorizar. Entonces, pues acá, si vemos rapidito las respuestas, en la número 1, hierba fría amarga se relaciona con el hueso, hígado y estómago, drena el fuego de los intestinos, fortalece el estómago. Esta hierba también ayuda a reparar daños, incluso en desnutrición infantil, ¿verdad? ¿Cuál es esta hierba? La famosa sábila, Lui Hui. Pero Lui Hui no es la sábila, sí es la sábila que conocemos, ¿verdad? Y muchos sabemos que Lui Hui, que la sábila es anticancerígena, antiinflamatoria, mucha gente lo consume para reflujo gástrico, etcétera, etcétera. Pero Lui Hui no es la sábila fresca, sino que está añejada o tiene un proceso de añejamiento y fermentación, de disecación más que nada, y esta es Lui Hui, entonces tiene un efecto también tonificador, ¿verdad? Tonifica el estómago. La número 2, hierba fría y amarga, se relaciona con el estómago, intestino grueso, hígado, vaso, pericardio, corazón. Entonces tenemos que también hacer nuestro mapa, nuestra forma de aprender y ver, memorizarlas de acuerdo a una característica. Por ejemplo, esta es Da Huang, ¿verdad? Da Huang es la única que se relaciona con tantos órganos, desde estómago, hígado, vaso, pericardio y corazón. Y hablamos acerca de la primera hierba que les presenté, a ver si esta, ¿verdad? Da Huang. Hablamos de que se relaciona con purgar el fuego del corazón. Si entra el corazón, tiene lógica también de enfriar la sangre. Y esta Da Huang tiene muchísimas otras funciones, pero algo que es muy importante que nosotros recordemos para siempre, forever and ever, es de que, aparte que
es un laxante maravilloso, desintoxica, etcétera, etcétera. Aclara el calor en la sangre y deshace la estasis. Cuando una persona tiene cualquier patología que nos conlleva a que la sangre se coagule por calor, no por frío, porque se puede coagular por frío y por calor. Cuando se coagula por calor, por fuego, podemos usar Dajuan porque enfría, pero tiene esa habilidad de deshacer la estasis. Cuando pensamos en una estasis, es ya no solo un estancamiento energético, invisible, sino que ya es algo palpable. Estamos hablando de que en alguna parte del cuerpo tenemos microcoágulos o posiblemente tenemos macrocoágulos, o sea, coágulos grandes, ¿verdad? Que puede ser ya traducido como una masa, un tumor. Entonces, Dajuan tiene también la habilidad de romper una estasis, sobre todo cuando hay calor, hay fuego, ¿verdad? El hecho de aclarar calor en la sangre, cuando hablamos de calor en la sangre, podemos pensar en muchas patologías que les voy a mencionar un ratito cuando veamos esto. Entonces, eso a mí me ha servido muchísimo y les voy a contar en una patología en términos occidentales en la que yo lo utilizo, partiendo de esto, de que aclara calor en la sangre. Entonces, Dajuan se vuelve una hierba bastante versátil, donde ya deja de ser solamente aquel laxante que utilizamos para estreñimiento por calor en el estómago, intestino grueso, sino que tiene muchísimas otras funciones si partimos de su energía, su sabor, con qué órgano se relaciona y luego funciones muy peculiares, muy particulares de Dajuan. Y eso es lo que yo voy a estar preguntando siempre, ¿verdad? ¿Qué tiene de especial esta hierba? Nos vamos con la número 3. Nos vamos con la número 3 y dice hierba fría dulce. Perdón, ahí dice dulce, pero es dulce. Hierba fría, dulce y amarga se relaciona con intestino grueso. Entonces, cuando hagamos nuestro listado y cuando organicemos las hierbas, vamos a ver que resulta que Fang Xie es la única que tiene esa característica de ser dulce, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros ponerle el adorno, el diseño a cada planta para distinguirla, ¿verdad? Entonces, dice, fría, dulce y amarga, se relaciona con cerveza fría, calor y desbloquea los intestinos. Según estudios modernos, puede ser efectiva en tratamiento de pancreatitis aguda. Algo que es muy relevante, ¿verdad? Que con los estudios modernos, porque se puede dar, sobre todo en lugares bastante remotos donde no tenemos acceso a medicamentos o incluso acá mismo yo he tratado un caso de pancreatitis aguda. Es una situación de vida o muerte y estoy muy feliz de decir lo tratamos utilizando Dahuang, Fang Xie, Mang Xiao, combinado con Long Dan Zhao, Chai Hu, Mudan Pi. Con esas hierbas y yo hice el menjurje porque tengo las hierbas en extracto en polvo separadas, o sea, ¿cómo se llama? Tengo hierbas sueltas, ¿verdad? Entonces yo hago la mezcla y justo en ese día se me presentó. La persona estaba en el hospital, no lo quisieron atender. Por una larga historia se fue al privado, muy caro. La persona estaba que se moría del dolor, tenía fiebre, ictericia. Entonces le dije, mire, esto es una pancreatitis aguda, vida o muerte. La mamá me dice, fíjese que sí, porque hace como 4 años le dio lo mismo y fue una pancreatitis aguda y otra vez exactamente lo mismo. Entonces sí es eso, ¿verdad? Pero por los dolores, los síntomas y todo. Entonces inmediatamente lo traté con acupuntura para calmar el dolor, pero le hice la mezcla y aquí mismo le dimos el té, se lo tomó y ya como a las 2 horas el dolor calmó y así sucesivamente. Entonces, acá hay un dato muy importante, ¿verdad? Que en el momento menos pensado uno va a utilizar esos conocimientos. Obviamente que la pancreatitis aguda, cuando concuerde con síntomas de calor, por lo tanto necesitamos una hierba fresca, ¿verdad? 4, los extractos. Entonces la respuesta acá es Fang Xie. Los extractos en alcohol de esta hierba inhiben el crecimiento de las células tumorales. El extracto de esta también tiene propiedades antibacteriales y antivirales, también anticancerígenas. Entonces acá no le estoy poniendo
hierba fría, amarga, se relaciona con esto, con aquello, sino que le estoy poniendo algo muy peculiar según estudios modernos de esta hierba. Una que ya vimos arriba, que ya contestamos, que es la número 1, ¿verdad? Es Luihue sábila. Y acá les vuelvo a hacer otra pregunta de la misma hierba porque hay una hierba que puede tener muchas cosas muy, muy en particular, muy puntuales. Entonces, pues el ejercicio realmente era esto para que vayan viendo, según ustedes podrán tener su propia opinión, según lo que yo considero sumamente importante que memoricemos de cada hierba, ¿verdad? Que se vuelva así sentido común. Les digo, tal hierba, dígame la energía, meridiano, sabor, funciones de Tahuan y tiene que estar así. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? Doctor, fíjese que yo sí tengo una pregunta. Adelante. Perdone, el uso de la sábila, cuando se consume bastante, me han dicho que puede dañar como la vista o así como algo tóxico. ¿Es probable? ¿Alguien más ha escuchado esa expresión o esa teoría o ese conocimiento? Yo había escuchado, sí, como problemas con la retina, ¿no? Con los ojos. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Martín. Martín lo veo asustado. Vamos a curar del susto. No. Lo que yo sé de la sábila es es cicatrizante. A mí me ha funcionado mucho para poder cicatrizar y detiene hemorragias rápido. A mí hemorragias leves, no grandes hemorragias, pero si yo me corto, pues la sábila es mi arma secreta para eso, pero de ahí no. Y lo que me pareció curioso, y no sé, quiero como un poco saber sobre lo que leí, es que ahí decía que no está apto para embarazadas, pero no sé si es el jugo, es el extracto que usted dice que tiene un proceso, que tiene un proceso más profundo, o es lo que no puedo, no logro captar. Muy bien, pues gracias. ¿Alguien más que tenga preguntas sobre, hagamos un repaso de estas hierbas y vamos entonces a contestar algunas preguntas. Entonces le voy a responder, Jacqueline, no crea que la estoy obviando, ahorita vamos a regresar a eso. Entonces, cuando hablamos de hierbas que purgan y drenan, cuando hablamos el término purgar, significa, relacionemos al intestino grueso, relacionemos valga la redundancia, una purga intestinal. Es decir, cuando uno dice, como en una ocasión que yo estaba en una farmacia, llega un señor y dice, me da un botecito de aceite de oliva, a la que tiene, le dice, un botecito de aceite de oliva, me da 2 onzas de sal inglesa y me da 4 rollos de papel higiénico. Pues ya se sabe qué es lo que estaba comprando. Estaba comprando un purgante, la mezcla de sal inglesa, aceite de olivo, y ya sabíamos que pues ya lleva su papel porque sabe a qué se va a dedicar. Entonces una purga es un lavado, digamos, intestinal. Entonces es algo que induce hacia abajo cuando hablamos de purgar. Algo que induce la energía hacia abajo. Entonces la persona se siente sofocada o hinchado el estómago o tiene náusea o no come, cualquiera que sean los síntomas acompañado de estreñimiento, pues acá en Guatemala se acostumbra mucho el término, vos una purga necesitas, ¿verdad? Necesitas un lavado. Entonces, en ese contexto, es importante la prevención, el uso, o sea, tomar en cuenta el uso de estas hierbas en los embarazos, todas las que estamos viendo acá. Porque lo que menos queremos en un embarazo es una inducción, no queremos algo que induzca el movimiento hacia abajo. Entonces, la energía de estas hierbas es enviar, valga la redundancia, la energía hacia abajo. Entonces, puede desencadenar un parto, ¿verdad? Y
aunque se escucha exagerado, es algo o sea, lo entendemos por la naturaleza de las hierbas, pero de hecho eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Estamos buscando inducir la energía hacia abajo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los embarazos. ¿Qué pasa si hay una persona que está embarazada y que necesitamos purgarla porque se le complicó, está estreñida? Tenemos hierbas purgativas suaves, mucho más sutiles que estas que estamos viendo acá, y las vamos a ver ya en la segunda presentación. ¿Podríamos utilizar sábila en este caso? Pues tal vez ustedes han escuchado las abuelitas cuando la mujer está embarazada le dicen no comas aguacate que es muy frío, los frijolitos son muy fríos y que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces manejan la idea también de frío caliente, ¿verdad? Entonces en el embarazo es aconsejable no enfriar el estómago, no enfriar el vientre, porque también se enfría el bebé, ¿verdad? No sé si aquí tenemos mamás que tal vez están, han tenido esa experiencia donde toman algo frío y de repente el bebé en el vientre empieza con hipo, ¿verdad? Con hipo, le da hipo porque se enfría, o a veces también comienzan contracciones por el frío y así sucesivamente. Entonces, por muchas razones es que tenemos que tener mucho cuidado en no utilizar esta clase 3.1 en los embarazos, ¿verdad? Hay algunas excepciones, pero tenemos que tener mucho cuidado y balancearlas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo pena de que si necesito purgar agresivamente, lo puedo balancear, lo puedo utilizar con hierbas que su energía va hacia arriba, ¿verdad? Para contrarrestar el efecto drástico purgativo de estas hierbas, ¿verdad? Entonces, eso para contestarle la respuesta a nuestro amigo Martín. Ok, entonces me van deteniendo conforme vayan surgiendo las preguntas. Ya tenemos la pregunta ahí de la sábila. Entonces hablamos de Tajuan, vimos fría, amarga, los órganos, ¿se acuerdan que les dije cuántos órganos se relacionan? Y les decía yo que uno pensaría que el corazón estaría primero porque es amarga, pero esta es la forma en que están ordenados los órganos. Y se los pongo en orden de importancia, podríamos decir. Estómago, intestino grueso, luego hígado, luego vaso, pericardio y corazón. Y ahora nos vamos acá, hablamos de drena el fuego, desbloquea los intestinos. Casi todas estas hierbas hacen lo mismo. Aunque hay una diferencia entre decir purga el calor o aclara calor y fuego. Fuego obviamente es algo más intenso que calor. Y recuerden que calor por lo general viene de afuera, mientras que el fuego viene de adentro. Entonces, a veces el fuego surge totalmente interno por quizás algún problema del hígado, por la dieta llena de alimentos tipo yang, tipo fuego, ¿verdad? Por acumulación de humedad cálida, estancamiento de chi que se convierte en fuego, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver cuando hablamos de fuego, vemos acá, hablamos de que sangre en las heces puede ser un síntoma de calor y platicamos mucho esto la vez pasada, ¿verdad? Hemorroides con sangre, fiebre, por supuesto, ¿verdad? Hemorragia nasal, que es un casi típico síntoma de fuego, ¿verdad? Porque la sangre literalmente empieza a desbordarse, a hacer erupción en la parte superior del cuerpo, porque el fuego tiende a irse hacia arriba. Entonces, casi todos los episodios de hemorragia nasal, pensemos en fuego, puede ser fuego en los pulmones, en el estómago, fuego en la sangre, ¿verdad? Ojos rojos es un síntoma de fuego. Cuando veamos una persona con los ojos rojos, lengua roja, no descartemos que fuego es el factor quizás predominante. Tal vez no es la causa, pero definitivamente es fuego. Por lo tanto, tenemos que tratarlo como tal. Aclara calor húmedo, hablamos ya también de eso. Aclara calor en la sangre, dice el estancamiento de la sangre. Muy importante esta función, como les repito, nos da digamos, nos hace a Tajuan mucho más versátil y aunque no necesitemos purgar, aunque no necesitemos laxar, lo podemos utilizar como hablamos de amenorrea la vez pasada, ¿verdad? La ausencia de la regla.
por calor, porque la sangre se coagula por tanto calor y podemos resultar con concreciones. Concreciones abdominales significa masas, ¿verdad? Masas abdominales o pélvicas. Dolor pélvico debido a la estasis de la sangre, ¿verdad? Las personas en este tipo de dolor siempre va a ser dolor de tipo exceso. Y como ya estamos practicando ese tema, exceso de deficiencia, si fuese un dolor por deficiencia, la persona se encurva, siente rico, puede ser que se aplica calor, siente agradable, se pone en posición fetal. Un dolor por calor en la sangre, tanto calor que ha coagulado y ha cocinado la sangre, tiene concreciones, tiene masas, es un dolor que no va a querer presión. Al contrario, la persona quiere aflojarse la ropa, a veces ponerse hielo en la región pélvica y solo así siente cierto alivio. Ahí Dajuan la necesitamos y Dajuan nos va a abrir el camino, deshacer esas masas, limpiar, desintoxicar, ¿verdad? Abscesos intestinales. Hay una gran forma en la que se manifiestan los abscesos, no solamente intestinales. Yo acá le pondría abscesos pélvicos abdominales. Les comento un caso de una persona que le dio apendicitis, ¿verdad? Apendicitis severa. Entonces los familiares la trajeron y yo le dije estos apendicitis, pero la señora tenía un dolor insoportable, estaba que se volvía loca, se retorcía del dolor. En lo que llegaba el esposo, en lo que se tomaba la decisión qué hacer, yo le dije, fíjese que ella necesita ser operada porque se está retorciendo del dolor, ¿verdad? Y es apendicitis, apendicitis. Y resulta que para calmarle el dolor, yo le hice una mezcla de Dajuan con Chaihu y otras hierbas, pero lo principal era Dajuan, porque Dajuan es muy buena para todo lo que sea abscesos intestinales, sobre todo cuando hay síntomas de calor. Entonces, y cuando el dolor es de tipo exceso. Entonces, la apendicitis es clásico tipo exceso porque es agudo, ¿verdad? Es agudo, repentino y no aguanta ni el roce de la ropa. El típico prueba para ver si es apendicitis, hacemos ¿cómo se dice? El rebound pain. Presionamos, el dolor rebote. Presionamos y el abdomen inferior derecho y duele, pero cuando soltamos duele más, el dolor se dispara, hay un eco de dolor, es clásico de apendicitis y así es como sabemos, ¿verdad? Entonces la traté, cuando ya ellos decidieron que sí, que la vamos a operar y que no sé qué, la referí a X hospital que la operaran, la señora ya no tenía el dolor, ya estaba mucho más tranquila, mucho más tranquila. Y lo cierto es de que en el proceso de que se fue de acá y siguió tomando Dajuan y todo, 8 horas después logró que el doctor la atendiera y le hizo ultrasonido, le hicieron los exámenes y a esas alturas ellos estaban con que será que la opero, ya no la operamos porque ya está mucho mejor. Al final la operaron hasta el siguiente día porque cuando vieron el ultrasonido y la proteína C reactiva, sí había evidencia de una inflamación severa, ¿verdad? Entonces decidieron operarla. Cuando la operaron, el doctor me comentó que, me dijo, es la apéndice más, ¿cómo me dijo? No recuerdo las palabras, pero se quedó sorprendido de que se había desinflamado, o sea, se ve el nivel de inflamación que tuvo el apéndice, pero como que se había desinflamado, se había chupado, ¿verdad? Pero que al final sí valió la pena operarla porque ya había ciertos abscesos alrededor y ya se había complicado y al final valió la pena hacer la cirugía. Y luego le dejan un drenaje, ¿verdad? Como una sonda donde drena todo, supuestamente los fluidos y por si hay pus y todo eso. Ni una sola gotita. 24 horas después, el doctor va y dice, qué raro, no veo absolutamente nada y sanó rapidísimo. Y dijo, nosotros normalmente dejamos eso para que drene el resto de los abscesos que están ahí. Pero no, Dajuan
desinflamó, desinfectó prácticamente, y es la otra función de acá, desintoxica y desinfecta. Entonces, cuando sabemos la función de Dajuan, la podemos utilizar en esos casos en particular. Entonces, Dajuan desintoxica y desinfecta. Uso tópico, administración interna para quemaduras, úlceras y exantemas. Administración interna para quemaduras. Aquí estamos hablando de quemaduras de la piel, ¿verdad? Uso tópico y administración interna. Una persona se quema, ¿verdad? Podemos utilizar en cualquier formato. Si lo tenemos en polvo, por ejemplo, como lo manejo yo, podemos mezclar un poquito de Dajuan en agua calientita y cuando ya esté fresco hacemos lienzos para la quemadura. Pero si se quemó la piel se comunica, es un órgano muy importante y se comunica obviamente con el resto de canales energéticos y con los órganos. Entonces, tomarlo internamente también nos va a ayudar para sanar, acceder a la sanación, quemaduras y exantemas. Ahora, cuando nosotros tomamos en cuenta muchas funciones de Dajuan, drena el fuego, desbloquea los intestinos, ojos rojos, sangre en las heces, aclara calor húmedo manifestado por ictericia, disuria, distensión abdominal, aclara calor en la sangre, etcétera, deshace el estreñimiento y aclara calor en la sangre. Pensemos nosotros, analicemos qué patologías occidentales podrían tratarse con esto y la respuesta va a ser mucha. Tenemos un dicho, medicina china, que dice: una hierba, 1000 patologías y una patología, 1000 hierbas. Entonces, porque nosotros no tratamos síntomas ni condiciones occidentales, tratamos patrones de desequilibrio. Entonces, si nosotros entendemos esto, lo podemos utilizar. Y lo que les quería comentar es de que yo he tenido muy buenos resultados en insuficiencia renal crónica. Entonces, ¿cómo sabemos que la persona tiene insuficiencia renal crónica en términos occidentales? Pues la forma de realmente confirmar el diagnóstico es examen de sangre, ¿verdad? Buscamos por la creatinina y nitrógeno de urea como los dos marcadores importantes. Lo más principal, la creatinina. Si la creatinina está elevada, el cuerpo se empieza a intoxicar inmediatamente, ¿verdad? Y aparte tenemos síntomas obvios como el edema en los tobillos, a veces edema abdominal, a veces tenemos ictericia, a veces tenemos náusea, vómito, hinchazón en el abdomen, lo que comemos lo sacamos, lo vomitamos, hasta incluso agua, no podemos tolerar agua, y bueno, una serie de posibles síntomas. Lo que sí es cierto es de que la creatinina y nitrógeno de urea en la sangre nos van a producir un calor interno, un fuego interno, y muchas veces, de hecho, muchísimas veces hemos logrado diagnosticar insuficiencia renal crónica con los síntomas. O sea, cuando nosotros mandamos a hacer un examen de creatinina, ya sabemos que va a salir positivo. Lo que queremos saber es qué tan alto está la creatinina, pero viene la persona, tiene cierto olor, el cuerpo de la persona, su complexión y todo, automáticamente nos dice que el riñón está quemado, por decirlo así. ¿Qué color corresponde a los riñones? A ver, ¿quién me dice antes de que se me duerme? ¿Qué color corresponde a los riñones? Negro. Negro. Eso, muy bien, wow. Ok, ahí estamos. Entonces, vamos a subir otra vez esto porque los tenía. Entonces, cuando una persona se presenta y tiene su piel como negrita, como negruzca, como si tuviera color ceniza, entonces nosotros decimos, ese riñón se está quemando o ya se quemó, ¿verdad? Se escucha feo, pero es real, ¿verdad? Entonces, y la creatinina empieza a elevarse, precisamente el nitrógeno de urea, etcétera. Entonces, si es fuego, de alguna manera es fuego, porque está negruzca, color ceniza, y el pulso se siente acelerado, aunque se sienta débil, profundo, etcétera, el pulso, pero hay cierta característica rápida, hay calor en la sangre, hay intoxicación, necesitamos drenar, purgar, y ahí podemos utilizar Dajuan. Una experiencia que yo tuve en China, de ahí saco la idea, es algo que aún no hacemos acá, ¿verdad? Pero
De ahí saco la idea de utilizar, mejor dicho, el conocimiento, utilizar Tahuan para insuficiencia renal. En China fuimos parte de un equipo que estaba haciendo como estudios, ¿verdad? Porque estudios, experimentos, escucha un poco feo, aunque realmente sí eran experimentos, pero debido a la escasez de diálisis, de aparatos para hacer hemodiálisis, los médicos decían, ¿qué podemos hacer nosotros en medicina china para acelerar el proceso de desintoxicación, bajar la creatinina, el nitrógeno de urea y pues salvarle la vida a esta persona y recuperar sus riñones? Entonces, la hemodiálisis, pues ya sabemos, ¿verdad? Pues la sangre se conecta a la máquina limpia todas esas toxinas, la volvemos a meter al cuerpo, entonces la máquina hace lo que el riñón ya no puede hacer. Entonces, acá, por ejemplo, nuestro contexto es muy costoso, ¿no? Porque una sesión en lo privado, creo que 900 a 1,200 por sesión de hemodiálisis, y muchas veces la persona se tiene que hacer 3 a la semana o más, ¿verdad? Entonces, y pues ya supieron lo que pasó en el IX, que muchas personas se enfermaron, se contaminaron porque pues el servicio se contaminaron con las máquinas de hemodiálisis, etcétera, etcétera. O sea que tenemos un problema, ¿verdad? En Guatemala, y lo mismo se está presentando a estos doctores en China. Entonces, el experimento, el trabajo era, el yao inferior se compone, como hablábamos, vejiga, riñones, intestino grueso. Entonces decían, si el riñón no puede sacar el calor húmedo o el calor en la sangre, ¿verdad? Porque la creatinina es algo que está en la sangre, pero que lo orinamos, lo sacamos, ¿verdad? El nitrógeno de urea lo sacamos. ¿Sí? ¿Alguien habló? Entonces, la idea es, ¿qué pasa si ya sabemos que Tahuan tiene esa función de aclarar calor húmedo, drenar fuego, enfriar la sangre, desintoxicar? ¿Qué pasa si utilizamos enemas? ¿Verdad? Enemas, y lavamos por el colon lo que no podemos sacar por los riñones. Y fascinante el resultado, ¿verdad? Porque entonces se le hacía una decocción de hierbas, incluyendo o principalmente liderado por Tahuan. Se le coloca el enema, se le hace un lavado del intestino, la persona tiene literalmente diarrea, ¿verdad? Y de hecho, es así como negruzcas y bueno, pues con un color evidentemente tóxico. Y luego se mide la creatinina 2 horas después y el nitrógeno de urea. Increíble cómo bajó la creatinina en los pacientes que les hicimos los enemas, los lavados, al igual que a los que se le hicieron hemodiálisis. Entonces ahí podemos ver que se puede reemplazar la hemodiálisis utilizando Tahuan. Entonces, algo que yo no he hecho acá, tal y cual como lavado y todo, pero sí se los he administrado, tomado, y realmente es increíble cómo disminuye los niveles de creatinina. Entonces, ese es un ejemplo. Entonces, acá veamos... veamos, uy, esto cómo se mueve. ¿Cómo se mueve? Ahí estamos. Okay, ahora sí. Doctor, ay, disculpe. Adelante. Disculpe que usted estaba hablando. Fíjese que yo tengo bueno, siempre he tenido esa duda. ¿Qué pasa cuando las personas, como se está hablando del apéndice, qué pasa cuando le retiran, o sea, digamos, ya le retiraron el apéndice a la persona, entonces todo lo que, si el cuerpo sigue juntando eso, ¿para dónde se iría? Si ya no tenemos apéndice. Por ejemplo, todos los desechos. Bueno, realmente el apéndice, como su nombre lo dice, es algo agregado al intestino grueso, y de alguna manera, pues la mayoría de médicos van a decir el apéndice está de estorbo, que no tiene ningún rol y que es algo que quedó en el proceso de evolución y que lo único que sirve es para causarnos problemas. Y realmente yo creo que sí tiene un rol importante, que es como fijar esa esquinita del colon ahí, ¿verdad? Porque es como una bolsita chiquita, una esquinita que sirve como para fijar el intestino en esa región. Pero realmente sí estoy de acuerdo que no tiene una función tan importante, ¿verdad?
Lo que pasa es de que si esa bolsita se llena de toxinas, ¿verdad? Se va congestionando ahí, es cuando se infecta o se inflama y es cuando tenemos la apendicitis. Entonces, realmente al quitarla no nos va a producir tantos problemas como si nos quitaran la vesícula o si nos quitaran, qué sé yo, el vaso o otros órganos importantes. Entonces, en cuanto al apéndice, realmente no es casi que irrelevante, podríamos decirlo, ¿verdad? Y alguien quizá tiene una opinión diferente, estoy dispuesto a escucharlo y aprender también. Pero en términos generales, yo creo que no pasa absolutamente nada porque no juega un rol tan importante el apéndice. Entonces, en efectos fisiológicos y farmacológicos, para servirle. Doctor, tengo dos preguntas. Adelante. Una de las preguntas que tengo es respecto a lo que usted decía, cuando una persona se empieza a poner oscura, ¿qué pasa? Podría ser un síntoma también de una persona que es blanca y se empieza a poner así como bellita, no necesariamente negrita, sino que bellita, como que su color empieza como a decaer porque, o sea, la persona es blanca, pero se empieza a ver que como que se está oscureciendo, pero no así totalmente negrita, sino como bellita. Y la segunda pregunta es, de las hierbas que usted está dando, la primera que es la sábila. La primera estaba Juan. La primera estaba Juan. Entonces es Luis Hui. No, Luis Hui es sábila. Luis Hui es sábila. De esa. Pues esa es la que necesito saber, porque qué diferencia hay porque esa trata lo que es trastornos de infantiles. Entonces estoy viendo que hay 3, que está Yin Chai Hu y Juan Liang. Entonces, yo le decía a Lea la otra vez cuando estábamos en la clase que a mí es que no sé cómo explicarle, me crea así como que no sé por qué lado irme, porque digamos como son 3 y tratan lo mismo, sé que va para diferente órgano, pero para hacerlo un poco más puntual, ¿cuál sería por lo que usted dice, esta tiene algo específico? Pero en las que vimos con Lea casi yo no encontraba algo específico que las pudiera diferenciar. Bueno, yo le podría contestar esa, solo que no estamos hablando de esa clase ahorita, clase hierbas que aclaran, clase 2, hierbas que aclaran el calor, porque ahí nos vamos a desviar un poquito, así que lo siento, sí podemos hacer unos comentarios como Juan Liang y esas hierbas. Creo que mencionó Yin Chen Hao también, no sé cuál de los otros habló, pero ahorita diferenciemos entre estas que tenemos acá. Diferenciamos acá. Podemos incluso repasar esas si tienen dudas de las clases que ya vieron y yo con mucho gusto les puedo repasar, pero ahorita enfoquémonos en estas 5 o 4 que estamos viendo de esta clase y qué tiene de particular estas, porque yo he quitado muchas. Esta clase 3.1 habían como 12, 15 hierbas, pero no los quiero hacer bolas y la razón por qué hay varias de la misma clase a veces es porque al igual que aquí en Guatemala, Guatemala es un país tan chiquito, pero tenemos diferentes climas, diferentes regiones, y resulta que acá nosotros vamos a utilizar X hierba para tratar X síntoma, y resulta que las personas en Petén utilizan otra para otros síntomas, y entonces resulta que hierbas para aclarar calor podemos tener 100, dependiendo de la región de China donde vienen, ¿verdad? Y cuando uno va al barrio chino, a las farmacias, uno se hace bolas porque hay gran cantidades de hierbas, incluso unas que nunca he estudiado yo, ¿verdad? Pero nosotros presentamos las más populares, las más comunes, las más utilizadas, ¿verdad? Valga la redundancia. Y aparte, las que se le han hecho estudios farmacológicos, ¿verdad? Porque así tenemos herramientas un poquito más concretas, como dice usted, ¿verdad? Entonces, por eso es de que de las que yo presento en este grupito, aquí diferenciamos estas. No sé si me explico. Pero bueno, entonces digamos, vamos a llegar a Luis Hui, ¿saben? Y mi respuesta 1. La respuesta 1 es sobre Luis Hui, sobre Stávila. ¿Cuál era la pregunta? Era sobre si una persona también que es blanca. Ok. Sí, en ese sentido, cuando una persona empieza a oscurecerse, ¿verdad? Si la persona se empieza a poner amarillenta, pensemos en el vaso,
inmediatamente. La persona se empieza a poner verduzca, pensemos en hígado, ¿verdad? Si la persona se empieza a poner roja, pues es fuego, es calor, obviamente, ¿verdad? Los ojos rojos, el rostro rojo, pues es calor. La persona se empieza a poner negruzca, como opaco, tirándole a oscuro, pensemos el riñón. Obviamente eso no va a ser nuestro diagnóstico, va a decir, usted está media negrita, usted tiene insuficiencia renal, obviamente no, ¿verdad? Sino que nos vamos a pensar hacia el riñón se está quemando, por decirlo así. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está poniendo oscurita la piel? No tampoco asustemos a la persona, mire, es que son sus riñones, ¿verdad? Sino que indaguemos, preguntemos. Quizás mandamos a hacer un examen de sangre, vemos la creatinina, ¿verdad? Pero sí nos va a servir para orientarnos. Digamos que mucha gente ya sabe que la persona tiene ictericia, está amarilla, occidentalmente pensamos en el hígado, cirrosis, hepatitis, ¿verdad? Nosotros pensamos en el vaso, en la humedad, y humedad que invade el hígado y la vesícula. Como repito, pues está roja, la persona diciendo, pucha, está echando fuego, literalmente, es que está echando fuego porque los ojos están rojos. Entonces, para contestarle, sí nos puede servir para orientarnos, más no hacer un diagnóstico específicamente solo por ese síntoma, ¿verdad? Muy bien, entonces el uso a largo plazo puede causar trastornos de electrolitos. Obviamente, casi todas las hierbas que son laxantes nos van a debilitar. A veces incluso cuando una persona tiene diarrea por alguna infección, recomendamos que tome suero, ¿verdad? Porque se desequilibran los niveles de potasio y sodio. Entonces eso es lógico. Entonces cuando nosotros vamos a usar dajuan o cualquier hierba laxante, siempre pensemos en no debilitar. Lo que llamamos electrolitos, pero una persona tiene diarrea, se deshidrata, decimos que tome suero, hacemos un suero casero. En medicina china estamos pensando en la energía yin, ¿verdad? Entonces decimos, si vamos a purgar, vamos a enfriar, vamos a drenar, que no se dañe la energía yin, que no se dañe la energía yang, ¿verdad? Sobre todo si purgamos la energía yin, los fluidos corporales, los yin y. Entonces, es la misma idea, ¿verdad? Ustedes lean eso, existen informes de arritmias en el uso prolongado. El uso prolongado de dajuan puede producir arritmias, nefropatías. Entonces, acá estamos viendo una enfermedad de los nefrones, una enfermedad de los riñones, el uso prolongado. Entonces, acá nos da también la idea de que si puede dañar los riñones en su uso prolongado, nos dice que sí tiene un efecto sobre los nefrones, es decir, sí los limpia, sí los lava. Pero les pongo el ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una pared, verdad? Y está manchada la pared. Obviamente, si yo agarro un paste y lo empiezo a lavar y se quitó la mancha, pues ya quedó bonita, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me quedo pasando el paste? Obviamente me voy a comer el repello, me voy a comer la pintura, el repello y todo. Estoy haciendo un agujero, ¿verdad? Y lo mismo sucede con cualquier uso de estas hierbas. Las vamos a utilizar solo si existen los síntomas, ¿verdad? Entonces, incluso con insuficiencia renal. Yo he utilizado dajuan, la creatinina baja, o aunque no baje la creatinina como yo quisiera que baje, pero los síntomas de la persona ya bajó, el pulso ya no se siente tan rápido, la persona incluso ya no se siente tan sofocada, etcétera, etcétera. La lengua cambió, inmediatamente dejó de darle dajuan. Independientemente si yo conozco o no conozco esta información que estoy viendo ahorita, ¿verdad? Porque se da por hecho de que ya no puedo seguir enfriando más, ya no puedo seguir purgando más. Desde la medicina china, movemos a lo básico siempre, ¿verdad? A los fundamentos. Ya el pulso no está rápido, ¿para qué lo voy a seguir enfriando? ¿Verdad? Entonces, si existen efectos secundarios como esto, ¿verdad? Uso prolongado puede causar arritmias, nefropatías, edema, el riñón está mal, ¿verdad? Es efecto secundario no de la planta, sino del terapeuta, la persona que lo está administrando erróneamente, ¿verdad? Y incluso se han inventado fórmulas para perder peso, donde se utiliza dajuan como una hierba principal, y lo venden, que no sé qué, que desintoxica, que
como el tema de detox o de desintoxicar en el mundo occidental es como muy de moda, ¿verdad? Entonces, muchas veces se sobre comercializa, o se comercializa, mejor dicho, estas hierbas, incluyendo dajuan, y las personas sí empiezan a defecar, orinan, bajan de peso y todo. Entonces les gusta, lo siguen tomando, ¿y qué pasó? Tenemos arritmia, tenemos esto, tenemos lo otro. No es culpa de la hierba, es culpa de la persona que lo usó erróneamente. La combinación con Katsao puede conducir a aumento de pérdida de sodio. La propiedad de ablandar las heces es útil en el tratamiento de pacientes con fisuras anales, hemorroides, aumenta el apetito y la digestión. En dosis bajas trata la diarrea. Es bien interesante porque, ¿cómo es eso, verdad? Una hierba que nos va a purgar, una hierba que nos aumenta las evacuaciones y todo, trata la diarrea. ¿Cómo así? A ver, ¿quién me puede dar esa respuesta? ¿Qué tipo de diarrea tenemos acá y cómo es que dajuan puede funcionar ahí? Una hierba que es para provocar diarrea, laxar, purgar. ¿Cómo es que trata la diarrea? ¿Qué tipo de diarrea? Diarrea por fuego. Ok, excelente. ¿Cuáles serían esos síntomas? Bonnie, Evelyn, Samantha. Ángela nos dio una buena respuesta. Los que sacaron 10 deberían de contestar. Respire. Yo saqué 0 y voy a contestar. Eso. Muy bien. No, es que estaba pensando que también puede ser por humedad, una diarrea por humedad. Una diarrea que es como, no es tan acuosa, sino es más como pegajosa. Ok, entonces, si bien es cierto, acá vimos esto y buena respuesta, estamos acá, dice, aclara el calor húmedo. Entonces, disentería. La respuesta de ambos está muy buena. Sobre todo, no todas las diarreas van a ser por frío. No todas las diarreas van a ser por frío. Sí por humedad, pero no necesariamente por frío. Entonces, Ángela dice diarrea por fuego. Entonces, ¿qué pasa si la persona dice, es que siento frío en el estómago, deseo de tomar agua caliente, y cuando siento frío tengo más diarrea, por ejemplo, por decirlo, ¿verdad? Eso es como más común. ¿Qué pasa si la diarrea es caliente, literalmente? Le quema al evacuar, le arde al evacuar. Y una característica importante de una diarrea por fuego es que apesta, que tiene un olor fétido, insoportable. Esa es una característica de fuego. Entonces, pensemos en dejar, qué sé yo, un pedazo de carne, ¿verdad? Por decir algo. Dejamos un pedazo de carne, lo dejamos en la refri y el otro lo dejamos en el sol. ¿Cuál de los dos va a agarrar mal olor, verdad? Va a agarrar mal olor el que está en el fuego, el que está en el calor. Entonces, esa es una de las características de esas. Y lo otro es la humedad. Entonces, una diarrea que es pegajosa, con moco, como tipo de disentería, o que tenga sangre, esa es una diarrea por calor húmedo o por fuego húmedo. Entonces, esta es la respuesta. Entonces, sí podemos utilizar ahí. A pesar de que es una hierba que me va a producir más diarrea, no importa, lo que necesito es purgar ese fuego tóxico y esa humedad tóxica, ¿verdad? Tiene efectos analgésicos y antiinflamatorios. También se utiliza para dolor. Entonces, la medicina, estos estudios son estudios así al azar, ¿verdad? Y en algún estudio se logró documentar que sí calma el dolor. ¿Por qué calma el dolor? Pues aquellos dolores que son de tipo estancamiento de sangre, ¿verdad? Dolor punzante, agudo, con calor, con fuego, una inflamación severa, ¿verdad? Donde tenemos hematomas, ahí podemos utilizar dajuan, porque ya lo vimos acá. Dajuan aclara el calor en la sangre y deshace el estancamiento de la sangre. Traumatismo, aquí tenemos traumatismo. Entonces, esto es, desde el punto de vista de medicina china, esto es estudios modernos. Y pero no por eso podemos decir, la persona tiene dolor X,
Y le dijimos, le voy a dar Tajuan porque según sé que tiene efectos analgésicos y antiinflamatorios. Y resulta que la persona tiene frío en el vaso y frío en los intestinos, le damos una hierba amarga y fría, le vamos a provocar un desequilibrio, ¿verdad? Por eso, esto se los pongo para que ustedes comparen, pero no porque no nos vamos a basar nuestros usos terapéuticos en esto, ¿verdad? Puede provocar calambres abdominales, obviamente, porque acelera el proceso, el peristaltismo, ¿verdad? Porque mueve los intestinos. No se usará durante la lactancia porque se excreta en la leche materna, es decir, el bebé va a recibir la energía y los efectos del Tajuan y entonces le va a causar diarrea al bebé y le puede causar calambres, se enfría el estómago. Y no usar también durante la menstruación, excepto si el dolor menstrual es por fuego en el vientre, ¿verdad? En el posparto o en niños menores de 12 años. Con excepciones, por supuesto, siempre hay excepciones. Es como precauciones. Aquí debería decir precaución en vez de toxicidad, aunque pues así lo tengo documentado. Esta hierba la vamos a utilizar, de 5 a 12 gramos. Y es muy importante que ustedes se memoricen esto, porque aquí no les pregunté, pero les voy a preguntar. Y quizás vayamos a hacer los exámenes en vivo para los exámenes parciales y ¿cómo se llama? Porque sí necesito que ustedes me pongan los gramos, la dosis estándar, ¿verdad? Que son 2 gramos y la dosis, la dosis general de cada hierba. No podemos dejar más de 12 gramos y menos de 5 gramos tal vez no es tan efectivo. Casi todas las hierbas, al menos que les diga de otra manera, se hierven por 30 minutos. Cuando hablemos de fórmula, les voy a explicar el procedimiento de cómo hervir las hierbas, cuando ya hablemos de fórmulas. Ahorita solo recordemos los gramos. Tengamos mucho cuidado, que ya lo mencioné, en casos de deficiencia de chi, deficiencia de sangre. Mueve la sangre. Entonces, nosotros decimos que si movemos, la podemos debilitar. Entonces, cuando movamos sangre, paguemos sangre, decimos siempre. Unas 2 hierbas para mover, deshacer un coágulo, otras 2 para tonificar y enriquecer esa sangre. Si la movemos, la pagamos, así siempre decimos. O si pagamos y tonificamos la sangre, si la alimentamos, también movámosla, si no se va a coagular. Entonces siempre va de la mano, tonificar y mover. Pero acá no estamos tonificando. Tajuan no tonifica la sangre. La desinflama, la desinfecta, la enfría y la mueve, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado. No es que no se pueda utilizar, pero tengamos cuidado. Deficiencia de chi porque purga, baja, drena, nos puede debilitar. Deficiencia del vaso con frío, por supuesto que no, porque es una hierba muy fría. Y como ya lo mencioné, posparto y la lactancia, porque en posparto la mayoría de la mayoría de mujeres se debilitan durante el parto, el vientre pues, se abre, entra frío, entra viento, por eso que nuestra idiosincrasia, nuestra cultura se acostumbra a los baños del temazcal, ¿verdad? Inmediatamente después del parto se entra al tujo, el chujo, como le llamamos, la sobada, las fajadas, los baños, porque no queremos que el frío se aloje en el vientre y esa mujer pueda desarrollar endometriosis, ovarios poliquísticos, miomas, etcétera, ¿verdad? Entonces, en términos generales, lo que queremos es no enfriar después del posparto. Pero hay muchas mujeres que les da estreñimiento posparto. Pues bueno, hagamos la diferenciación de síndrome y le vamos a tratar de acuerdo. Si hay mujeres que les entra fuego, les entra calor al vientre y le puede dar una retención de loquia, una infección vaginal acompañado de estreñimiento. Si hay calor, si hay fuego, entonces sí utilizamos Tajuan. Perdón, Ana levantó la mano. Sí, doctor, pero me quedé un poquito más atrás. Es que le quería preguntar, por ejemplo, una persona que no tiene el vaso, o por ejemplo, que no tiene, así como lo que estábamos hablando del apéndice, o el útero, o ciertos órganos que nos dan cierta energía de equilibrio,
son personas que tendrían que estar tomando, por ejemplo, así en el caso, como le preguntaba lo del vaso, tienen que estar tomando alguna de estas plantas como para estar en equilibrio, así como prevención, o no pasa nada que no tengan el vaso, por ejemplo. Bueno, en el caso del vaso es otra cosa, porque el apéndice puede ser irrelevante hasta cierto punto, pero el vaso para nosotros en medicina china es un órgano de suma importancia, como ya lo vimos en fundamentos, pero el vaso es de suma importancia. Y en la medicina occidental es lo contrario. Se cree que el vaso es irrelevante, que no se sabe ni por qué está ahí, y la única función que se le da, y aquí me podrán corregir quienes saben más que yo, que es es como la planta de tratamiento del sistema linfático, ¿verdad? Y donde muchas células llegan a morir. Es como la planta de tratamiento de drenaje, ¿verdad? El vaso. Para nosotros es la fuente principal de chi, ¿verdad? La fuente principal de chi postnatal. El chi prenatal viene del riñón, el chi postnatal viene del vaso. Entonces, si es así, la persona no podría existir sin el vaso. Sin embargo, está el órgano y está su energía. Aunque quitemos el órgano, su energía permanece. Y es por eso que existe lo que se conoce como dolor fantasma, ¿verdad? Cuando a la persona le amputan el brazo izquierdo, pero la persona siente dolor en el brazo que ya no está, y siente, y siente. Nosotros hemos hecho masaje en esa región, como si estuviéramos masajeando el brazo, y la persona siente alivio. Le damos una fórmula bien sencilla, Pai Shao y Shi, para armonizar la energía Wei y Jing Qi, y restablecer esos canales donde no está el órgano, ¿verdad? Entonces, reconocemos que el órgano no está, pero los canales energéticos están. Entonces, por eso es que las personas cuando les quitan el vaso, o sea, teóricamente desde la medicina china podemos decir, no es posible que esté viva porque no tiene el vaso, es la fuente de chi postnatal, pero su energía persiste. Entonces, la persona puede vivir. Sin embargo, yo les comenté de eso en alguna ocasión. Médicos de la Universidad de Harvard hicieron un estudio que, si lo encuentro, se los voy a dar. Y el título del estudio decía, ¿qué hay del vaso que nosotros no sabemos? O por qué la medicina oriental le pone mucha atención al vaso. ¿Qué tiene el vaso que nosotros no sabemos? Algo así es el título, ¿verdad? Entonces ellos solamente no desarrollan el tema o tampoco le dan una respuesta a su pregunta, sino que dejan esa gran interrogativa. Y lo que hicieron estos médicos fue que ellos indagaron expedientes, historiales de pacientes que les habían extraído el vaso. Y ya sea por traumas, ya sea por X o Y razón, le quitaron el vaso y ellos fueron documentando a estas personas retroactivamente, y la gran mayoría de estas personas, que no recuerdo el porcentaje, pero un porcentaje alto, estamos hablando de 80 para arriba, murieron 5 años después de haberse quitado el vaso, o de haberles quitado el vaso. Un gran porcentaje de estos pacientes. Y murieron por 2 razones únicamente. O les dio una enfermedad cardiovascular, un paro cardíaco, o les dio una infección, una deficiencia inmunitaria, en donde su cuerpo fue incapaz de pelear una bacteria simple, ¿verdad? Como que una resistencia a antibióticos y todo. Infecciones que pudieron haberse tratado fácilmente, se complicaron y murieron. Entonces, la gran mayoría de estas personas fallecieron en el lapso de 5 años después de haberse quitado el vaso, y murieron, ya sea por un paro cardíaco o por una infección bacteriana incurable. Entonces, al final ellos dicen, obviamente hay mucho del vaso que no conocemos, ¿verdad? Y quizás la medicina china nos puede abrir esa ventana para entender la función del vaso. Entonces, un artículo bastante fascinante para mí, y pues algo que le vino a dar como cierto respaldo a la medicina china, ¿verdad? En ese momento que se publicó. Pero hay órganos que definitivamente tal vez no lo vemos porque el concepto de energía no es tangible, no es palpable, entonces no podemos decir ver la energía. Si le quitamos el corazón, pues obviamente es más obvio, ¿verdad? Si quitamos el hígado, es más obvio. Si quitamos los 2 riñones, es más obvio. Pero el vaso tiene un rol tan importante, pero no es tangible como la función del corazón o del riñón. Pero sí es tan importante en la producción de chi, ¿verdad? Bueno,
Entonces, Gracias, doctor. para servirle en el embarazo, quiero ver. Eso está prohibido porque los efectos purgantes pueden causar contracción del útero. Entonces, como le decía Martín a su pregunta, la mayoría de medicamentos que nos producen un efecto laxante son medicamentos que van a provocar como peristaltismo, contracción, mover hacia abajo, y eso, pues obviamente, lo queremos evitar en una mujer embarazada. Seguimos. Manxiao. Manxiao. ¿Qué creen ustedes que es Manxiao? Pues Da Juan, que hablamos la vez pasada, Manxiao, su nombre científico, Maribalitum o sulfato de sodio. ¿Ustedes saben qué es esto o tienen idea de qué puede ser esto? Parece sales, ¿cómo se llama? Sales raras. Sales raras. ¿Cómo? Sal del Himalaya. Se llama sulfato de sodio, Manxiao, en nombre científico Maribalitum. Nosotros lo llamamos Manxiao, más fácil, pero ¿qué creen ustedes? Aquí dentro del contexto de acá, ¿alguien tiene una idea a qué lo podemos relacionar? Samantha. Shigao. Sorry, perdón. Físicamente se parece al Shigao. Shigao, ajá. Aunque Shigao es yeso, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. ¿No es un tipo de sal? Uh-huh. Muy bien, para no quedarnos ahí, sí, totalmente de acuerdo con usted. Es un tipo de sal y el familiar más cercano, si no es que es lo mismo, pero ustedes hagan mejor de investigar, es la sal inglesa. Oh, this is the Epsom salts. Epsom salts. La sal inglesa. ¿Y para qué se utiliza la sal inglesa acá? ¿Alguien sabe? Es un purgante, ¿verdad? O sea, uno va a la farmacia y quiero purgarme, seguro le van a decir tome sal inglesa. Sal inglesa con aceite de olivo es el típico purgante, y se los digo porque nosotros nos purgaba mi mamá y siempre nos mandaba al pueblo a comprar sal inglesa, ya sabía que era porque nos iba a purgar. Entonces, la sal inglesa se utiliza mucho acá con nosotros, es un purgante muy clásico acá en nuestro contexto. Entonces, lo que se conoce en inglés como Epsom salt o sal de Epsom. Es muy fría, muy fría, amarga y salada. Solo pensemos en estas dos cosas, ¿verdad? Recordémonos que esta se difiere a la otra porque esta es salada. Estómago, intestino grueso, Sanjiao. Los tres yaos, yao superior, yao medio y yao inferior. Es descendente, se actúa principalmente en el yao inferior o en el tubo digestivo. Ese es su sitio de acción. Entonces, ¿a qué se refiere con que se relaciona con el estómago, el intestino grueso, el triple calentador? Pues podríamos pensar en que su función, su sitio de acción es el yao inferior, en el tubo digestivo principalmente. Pero puede ser que nos va a bajar un calor desde el sanjiao, desde arriba, o desde el intestino grueso mismo, o del estómago, ¿verdad? A eso se refiere esta parte. Pero ¿dónde realmente actúa? En el intestino grueso, porque ahí es donde nos va a provocar la diarrea o la purga, ¿verdad? Aclara calor, desbloquea los intestinos y humedece la sequedad. Algo que yo les puse acá y a veces aparece, a veces no aparece en los libros o en las fuentes que pudieran ustedes encontrar. Nosotros le llamamos a Manxiao el licuador de las heces. Licúa las heces. Entonces, a veces, supongamos que la persona tiene un estreñimiento duro, las heces son duras. Da Juan enfría, Da Juan provoca el peristaltismo, deshace también el endurecimiento, pero no es suficiente. Entonces, si la persona se siente más fresca, los síntomas de calor ya se han disminuido, pero aún no está evacuando como tiene que ser, o evacúa piedras literalmente, ¿verdad? Que lastiman defecar. Entonces,
definitivamente le deberíamos agregar Manxiao. Manxiao viene a fortalecer la función de Tahuan en enfriar, en mover los intestinos, pero tiene un efecto de que deshace, la liquifica las heces. Entonces nos puede producir más diarrea que Tahuan. Y en ese sentido, pues tiene sentido que pues muchas abuelas, o en el caso de mi mamá, cuando uno tenía empacho, cuando uno quería comer, nos daba un poquito, ¿verdad?, de sal inglesa. Y pues porque si esto te va a limpiar lo que se te pegó ahí en el intestino, lo va a sacar con aceite de oliva. Entonces, pues yo todavía me recuerdo esas curaciones que nos hacían. Y pues tiene lógica cuando uno ya lo estudia, ¿verdad? Porque esta liquifica para que se pueda eliminar. Estreñimiento debido a exceso de calor y sequedad, obstrucción por calor en el estómago y los intestinos. Esta es mucho más puntual, ¿verdad? Se enfoca en enfriar, humedecer, humectar. Ustedes saben que la sal, ¿verdad?, chupa agua, ¿sí o no? Sí. La sal chupa agua, ¿verdad? Entonces, los que han hecho kimchi, ¿verdad, Samantha? Cuando hacemos kimchi, para sacarle el agua a las vegetales, le echamos sal y chupa todo el agua de los vegetales y los deja casi que deshidratados, ¿verdad? Y cuando le echamos sal al pescado también para deshidratarlo. Entonces, la sal chupa agua. Y entonces, si tenemos esta sal en los intestinos, va a traer más agua hacia los intestinos. Y por eso es que las licúa. Es como que le agrega agua a la licuadora, le agrega agua al intestino y las heces se vuelven líquidas. Entonces, por eso nos trata la sequedad cuando las heces son extremadamente secas, ¿verdad? Por lo tanto, tengamos cuidado porque ahí ya nos está diciendo que puede generar un desequilibrio en electrolitos. Tomar más agua o sueros, etc. Drena el fuego, reduce la inflamación. Parecido a Tahuan, ¿verdad? Pero nos va a drenar fuego en los 3 yaos, porque se relaciona al triple calentador. Entonces vamos a ver, úlceras inflamadas, donde quiera, por ejemplo, garganta inflamada, úlceras en la garganta, úlceras dolorosas, ojos rojos, ojos inflamados, fuego en el hígado que asiente, ¿verdad? Inflamación dolorosa en las articulaciones, en las rodillas, donde quiera que tengamos una inflamación dolorosa, típica inflamación, porque a veces la persona dice, tengo inflamado, pero la definición de inflamado del latín es fuego, ¿verdad? Viene de arder. Entonces, la típica inflamación es aquella que está roja, caliente, arde. Entonces, necesitamos una hierba tan fría, ¿verdad? Y que nos haga desinflamar. Ojos inflamados que no mencioné, lesión en la piel, úlceras, por ejemplo, que están rojas, calientes, que no sanan. Lesiones en las mamas, específicamente hablando, mastitis, ¿verdad? Si alguien ha tenido mastitis o alguien conoce a alguien que ha tenido mastitis, sabrán que es dolorosa y caliente. El seno se pone súper, súper caliente, ¿verdad? Entonces, Tahuan purga, drena eso. Efectos fisiológicos, laxante osmótico y licúa las heces al absorber el agua de los intestinos, ya los mencioné. Estos son efectos, estudios modernos, ¿verdad? Estimula el peristaltismo intestinal al aumentar el volumen de las heces, como ya lo mencioné, y así promueve la defecación. Lactancia. Inhibe la lactancia si se usa por vía tópica para tratar absceso de las mamas. Por tanto, su uso se interrumpirá en cuanto mejore la situación. Entonces, si ustedes, es bien interesante, esto está confirmado pues con estudios, ¿verdad? Que inhibe, detiene la lactancia. La mastitis, en la mastitis la leche se coagula y suele pasar cuando la madre tiene bastante leche, ¿verdad? Se coagula, se vuelve como queso literalmente y tapa los tubos, ¿verdad? Tapa los tubos donde fluye la leche y se infecta. Entonces se forman abscesos. Entonces duele y arde y calienta y da fiebre en muchos casos. Entonces, una de las cosas que se recomienda es sacarse la leche, ¿verdad? Porque entre más leche se acumula dentro, más fácil se convierte en pus y más dolor, más hinchazón, más abscesos, ¿verdad?
En algunos casos incluso se tiene que cortar el seno, la mama, para sacar ese absceso. Entonces, queremos, por un lado, sacar esa leche, que corra, para que no se siga creando más abscesos. Y por otro lado, detener, cortar la leche, ¿verdad? Entonces, Meng Xiao hace esto, que es fascinante, ¿verdad? Que se puede utilizar tópico, ¿verdad? Se puede hacer lienzos de sal inglesa sobre el seno. Caliente, irónicamente, caliente es mejor. Hay muchas hierbas locales acá en Guatemala que funcionan maravillosamente bien para esta condición de mastitis. Muy bien, su uso prolongado puede conducir retención de agua e hipertensión, como consumir mucha sal, ¿verdad? En general, consumir sal. Entonces, eso es sentido común, podríamos decir. Entonces, solamente para abrir, destapar, ¿verdad? Cuando nosotros nos daban nuestro laxante, era una toma y una vez al año, ¿verdad? Cuando mi mamá nos decía, los tengo que purgar, una vez al año, una toma. No es de que se tome todos los días para mantener un intestino limpio. Ese es un pensamiento erróneo totalmente, ¿verdad? Tiempo de cocción de 3 a 5 gramos, estándar 6 gramos. 3 a 15, perdón, estándar 6. Ahí les mandé las notas, ustedes tienen que memorizar esto. Se añaden los pedacitos triturados justo antes del final de la ebullición de las otras hierbas o se disuelve en agua caliente. Digamos que si vamos a usar solamente Meng Xiao, entonces agarramos la cantidad que está establecida, la disolvemos en agua caliente, esperamos que se enfríe y ya para adentro, ¿verdad? Ahora, si estamos utilizando una decocción más elaborada, donde tenemos Da Huang, tenemos Fang Xie, Lui Hui, y al mismo tiempo queremos agregarle Meng Xiao, entonces Meng Xiao se agrega de último. Una sal se deshace rapidito. Como todas las otras, cuidado con deficiencia de chi del vaso y del estómago, cuidado con pacientes ancianos, tenemos laxantes que son apropiados para ellos, ¿verdad? No necesariamente. Estos son laxantes drásticos, ¿verdad? Por eso son hierbas que purgan, ¿verdad? En el posparto, durante la menstruación. ¿Por qué durante la menstruación? Porque la mujer ya está con esa energía de descender, de limpiar, de sacar, ¿verdad? Y de hecho ya está en ese modo de perder ciertos nutrientes también. Entonces, lo último que queremos es causarle diarrea al mismo tiempo, no tiene mucho sentido, ¿verdad? En el posparto igual se está recuperando, perdió sangre, perdió energía, no queremos darle algo frío que la venga a drenar y purgar, excepto si es necesario. Y por lo mismo que es una energía descendente, hacia abajo, actúa en el llave inferior, no se usa en el embarazo. Fang Xie. ¿Cómo se llama esta hierba acá en nuestro contexto? ¿Alguien la conoce? Como ya leyeron las diapositivas, me imagino que ya saben cuál es esta. ¿El chipilín? Chipilín, ping, ping, chipilín. No, no es el chipilín. No es chipilín. A ver. Jacqueline Méndez. ¿Me entiendes? Doctor Sena, creo, o Sena, o Sen, creo que le dicen para cuando creo que alguien le da diarrea. Bueno, aquí en el contexto, como usted dice, lo usan para cuando hay diarreas. O no, perdón, estreñimiento. Estreñimiento. Cuando hay estreñimiento. Muy bien. ¿Alguien más? Efectivamente, esta es la hoja de Sen. Hoja de Sena o hoja de Sen. Y sí, mucha gente la conoce, muchísima gente la conoce como la hoja de Sena y mucha gente sabe que es un laxante. Y de hecho, se consigue en caja, en tecitos, ¿verdad? Uno lo puede ver ahí en la Maxi Despensa o en Walmart, a veces té, hoja de Sena, aunque no tan común como encontrar manzanilla, menta y todo lo demás. Pero muchos centros naturistas lo promueven bastante para limpiar el intestino, desintoxicar, pero también lo promueven mucho para perder peso, la hoja de Sena para perder peso. Y mucho cuidado con eso porque igual es fría, entonces nos va a debilitar. Puede funcionar
Al principio la persona se puede sentir desintoxicada, se puede sentir más liviana, fresca, etcétera, pero volvemos al ejemplo de raspar mucho algo, eventualmente lo vamos a dañar, ¿verdad? Entonces, comenzando con las paredes del intestino, la flora intestinal y todo lo que ya conocemos, cuidado con usarlo. Entonces, yo no le recomiendo a las personas utilizarlo para perder peso o como un laxante ya de uso, tomar el té todos los días. Sin embargo, ese es el contexto con el que se conoce la hoja de cena acá. Sin embargo, esta también se conoce como hoja de casia, la casia. Alguien me dice, Martín, el chipilín, realmente se parece quizás, pero no. Acá lo conocen como frijolillo. Lo vamos a ver en los cercos de los terrenos. Tiene quizás otros nombres. En la región de San Juan y por acá en Quetzaltenango, unas comunidades se conoce como frijolillo. Entonces, este es un arbusto para cuando veamos los otros medicamentos que produce esta planta, porque produce otros medicamentos, les voy a presentarlo más detalladamente, pero pueden verlos en los campos. Mucha gente lo utiliza para separar terrenos. Entonces es un arbusto que se puede convertir en un árbol, pero por lo general es un arbusto que tiene flores amarillas. Esta es la típica hoja de cena, y tiene unos frijoles, unas vainas, cuelgan las vainas como que fueran ejotes. Mucha gente lo utiliza para decorar sus corrales. Disculpe. ¿Lo conoce? ¿Cómo lo conoce usted? Bueno, pues si está hablando conmigo. Entonces, el frijolillo tiene las vainas. Cuando uno abre las vainas, se ven como frijolitos así medios cafecitos, verdecitos, negritos, muy bonitos, por cierto. Esa hierba se llama Yuemingzi. Tiene otra función. Pero lo cierto es que ese es el Fang Xie. Lo tenemos acá por todas partes. Se llama frijolillo. Así lo conocen muchas personas. Y esa es la hoja de cena, ¿verdad? Entonces, es fría, dulce, amarga, se relaciona con el intestino grueso, es descendente, tubo digestivo, recalentador inferior es donde actúa, igual que las otras, ¿verdad? Y obviamente les digo, ustedes van a hacer sus diagramas, sus dibujos, como sea, y van a relacionar estas tres cosas muy importantes que tenemos que recordar. Si nos damos cuenta, ¿qué tiene de particular Mang Xiao? Es salada, por ejemplo, ¿verdad? Que es una sal. ¿Qué tiene de particular Fang Xie? Es dulce, ¿verdad? Aparte de lo otro que tienen en común. Enfría el calor, desbloquea los intestinos. Es como un poco menos elaborada las funciones de esto. Y como dijera Jacqueline, acá se conoce como para cuando hay estreñimiento. Es lo que es, o sea, no es muy diferente a lo que acá por lo que acá se utiliza, ¿verdad? Pero recordemos que es fría y por lo tanto no lo podemos utilizar mucho tiempo. Desbloquea los intestinos. En ese sentido, sí, para tengo estreñimiento, puedo tomar eso en vez de usar Tahuan, por ejemplo, porque no está. Pero si tengo calor, fuego, quizás Fang Xie no va a ser suficiente, ¿verdad? Acumulación de calor en los intestinos y estreñimiento por acumulación de calor. Ya sea que si tengo solamente calor en los intestinos, como dijera Ángela, diarrea con mal olor, o como dijera Bonnie, tal vez unas heces medias pastosas, igual fétidas, o cualquier otro síntoma que tenemos de calor en los intestinos, aunque no tenga estreñimiento, puedo estar Fang Xie. Ahora si tengo estreñimiento, pues mucho más aún, ¿verdad? Ángela, levantaste la mano. Solo un comentario. Esta hierba, disculpe, medicamento, hierba se la daba, era recetada a todos mis pacientes on the cardiac floor, siempre todos después de la operación, porque andan como tapados, como que no empiezan a moverse los intestinos. Y pues sí, a todos les toca una su dosis de cena. Ah, qué interesante. Y sí funcionaba, obviamente, porque si se volvió algo estándar es porque sí funciona. Eso en combinación con el Colace. Ajá. Sí. Ok. Pero siento que esta funciona mejor. Pues gracias por el aporte, gracias. Entonces nos dice, como Ángela es enfermera profesional y ha trabajado en hospitales, entonces a los pacientes después de operación cardíaca se les daba esto como estándar, bueno, su dosis.
Y me imagino que puede aplicarse, no sé si lo viste en otros tipos de cirugías. Sí, a lo normal creo que es como tratamiento de primera línea cuando hay estreñimiento. Pues me parece excelente, ¿verdad? Esa forma de abordar en el hospital, porque pues no es químico, no es agresivo, incluso no es como Tahuan y Manxiao, que esos sí son un poquito más drásticos, ¿verdad? Esta es leve. Muy bien, gracias por este aporte. Entonces aquí tenemos la función, acción desde nuestra medicina, enfría el calor, desbloquea los intestinos. Estreñimiento, calor en los intestinos. Ahora con estudios modernos hay muchísimo más, de las cuales les he resumido acá. Contiene derivados de antriquinona, que tiene un efecto laxante en los intestinos. Inhibe la reabsorción de electrolitos y agua desde la luz, es decir, si nosotros tenemos el agua que ya está en el intestino, se absorbe otra vez, ¿verdad? Por lo general, ya en la última parte del intestino grueso. Y esta Fang Xie, según lo que se ha encontrado, es que, ¿cómo es que ayuda a laxar? Es que inhibe la reabsorción, es decir, permite que las heces sean aguadas, blandas y no nos llegue a una sequedad, ¿verdad? Para causar aumento de volumen y peristaltismo. Antibióticos, se les ha encontrado efectos antibióticos, detiene la hemorragia, uso tópico en forma de polvo para las hemorragias. Esto sería fascinante investigarlo ustedes con los curanderos locales, porque les digo, esta hierba abunda por acá. Entonces me imagino que los curanderos locales han de saber muchas más funciones de esta que solamente para laxar, ¿verdad? Quizás se utiliza en golpes, en heridas, no sé, para detener hemorragias. También me interesa, vamos a ver Yueminzo, ¿cómo se llama? Que es una hierba para los ojos y es el frijolito de esta hierba. Entonces, sería bueno si alguien todavía se recordará de ese uso. Entonces, acá les puso, puede usarse en el tratamiento de pancreatitis aguda, ¿verdad? Y es interesante el tema que dice Ángela, porque tiene efectos antibacteriales, antibióticos, ¿verdad? Entonces, no sé por qué en ese contexto hospitalario que ella nos comparte, se escogió Fang Xie para darle a todos los pacientes después de la operación, como que hace estándar. Sale de la operación, le damos este medicamento. Y es interesante, no sé por qué lo escogieron así, porque pudieron escoger otro laxante, pero da la casualidad que tiene efectos antibacteriales, es decir, después de una operación siempre hay riesgo de una infección. Esto nos puede ayudar con eso, ¿verdad? Entonces, puede usarse el tratamiento de pancreatitis aguda, colecistitis, que es una inflamación del colioducto o cálculos en la vesícula biliar, hemorragia digestiva, sobre todo si es por calor, ¿verdad? La orina puede volverse roja, efecto inocuo, y el uso a largo plazo puede producir pigmentación de la mucosa intestinal, melanosis de colon. Entonces, obviamente, como vuelvo a repetir, no es algo que se pueda utilizar porque se me antoja, porque quiero perder peso, ¿no? Si es necesario. Tiene efectos secundarios sobre dosis, dolor abdominal debido a aumento de contracciones, ¿verdad? Entonces, esta parte se las dejo para que ustedes, por favor, la lean, ¿verdad? Es basado en lo que les presento acá y lo que les presenté acá atrás, es lógico que vamos a tener estos efectos, ¿verdad? Como acá. Tiempo de cocción de 3 a 9, se utilizan de 3 a 9 gramos. Y tiempo de cocción máximo 15 minutos. Esta Fang Xie, ¿por qué creen ustedes que se hierve menos que Tahuan? Vamos. Por lo que dijo antes. ¿De qué? ¿Qué dije antes? ¿Por qué se hierve menos tiempo que Tahuan? No es... Por el compuesto que tiene. ¿Cuál compuesto? Porque es solo una hoja, no es... Yes, Samantha, gracias. La mayoría de medicamentos que son son hojas. Sus aceites, digamos, sus ingredientes, sus aceites esenciales
se evaporan si lo hervimos demasiado, ¿verdad? Entonces, si tenemos una raíz, un tubérculo, quizás vamos a necesitar más tiempo hervirlo para extraer esos ingredientes activos, mientras que una hoja, si lo hervimos más tiempo, se evaporan. Entonces, máximo 15 minutos. Hay que preguntar a los curanderos locales y posiblemente van a decir que apagado, ¿verdad? Apagado, no hervirlo tanto. Agua hervida le echamos, lo tapamos. Y podemos hacerlo si vamos a hacer con otras hierbas, como dajuan, por ejemplo. Hervimos dajuan 30 minutos y luego le echamos manxiao, o los últimos 10 minutos de cocción le agregamos manxiao, o lo hacemos apagado, ¿verdad? Por lo mismo que los aceites pueden ser muy volátiles y no queremos evaporarlos, ¿verdad? El uso está prohibido en el embarazo. Última, y perdonen que les robe 10 minutitos más y terminamos. Luis Hui. Perdón, ¿aló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Yo, pero estaba molestando. Okay. Bueno, naturaleza, Luis Hui, ya lo saben, es la sábila, pero es la sábila cristalizada. Y acá no, o sea, esta es la sábila, toda la conocemos. Es el gel de la sábila disecada y cristalizada, prácticamente, ¿verdad? Nosotros, lastimosamente, por la carrera, el programa que tenemos, que es mucho contenido, no vamos a ver en sí el cómo preparar estos medicamentos, porque eso en sí es una carrera, ¿verdad? Porque son muchísimos medicamentos. Entonces, pues hay quienes se dedican toda su vida a esto, ¿verdad? Afortunadamente por nosotros, ellos se encargan ya de prepararlo como tal. Entonces, el Luis Hui es un medicamento, podríamos decir, más sofisticado que la sábila, ¿verdad? Porque ya es un proceso de cristalización y el efecto es muy diferente a solo utilizar la sábila. Eso, por supuesto, no quita de que la sábila, como la conocemos, sea muy efectiva para muchas otras situaciones, pero específicamente el Luis Hui como laxante es la que tenemos acá enfrente. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar Luis Hui porque tengo sábila, porque tengo arduras en la boca del estómago, tengo acidez, tengo úlceras, me tomo un pedacito, un trocito del gel de la sábila en ayunas, me va a refrescar bastante y es riquísimo, pero posiblemente no me va a hacer el efecto laxante que lo haría la Luis Hui. Entonces, fría, amarga, intestino grueso, hígado, estómago, descendente, tubo digestivo, recalentador inferior. Entonces, acá viene algo que me preguntaron. ¿Qué es cierto? Bueno, leamos esto primero y luego vamos a contestar la pregunta de Jacqueline Méndez y también lo que decía Carmen. Entonces, por favor, pilas con esto, fría, amarga, solo amarga, no está ni salado, ni dulce, ni nada, fría, amarga. Intestino grueso, hígado y estómago. Principalmente intestino grueso, ¿verdad? Recuerden que pongo el orden del órgano más importante y luego los demás. Drena el fuego y desbloquea los intestinos. Drena el fuego, parecido a dajuan, ¿verdad? Desbloquea los intestinos, entrenamiento por calor. Nada quizás muy, muy diferente a los otros, como los primeros dos. Acá hay algo muy interesante que fortalece el estómago. Trastornos digestivos en la infancia, antiparasitaria. Aquel niñito que no come, que tal vez está desnutrido, no tiene hambre, tiene la pancita hinchada, típica imagen de parásitos, ¿verdad? De lombrices. Entonces, las lombrices producen toxinas, la mayoría de toxinas las consideramos fuego, las consideramos calor, ¿verdad? Por eso que a veces cuando hay parásitos, los niños les pica el ombligo, les pica el ano, ese es calor, y en la noche es cuando más pican, ¿verdad? Entonces, eso es un síntoma de calor, de fuego. Entonces, esta nos ayuda en el sentido de que drena el fuego, desbloquea los intestinos. Si el niño está estreñido, tiene hinchadita la panza, no tiene apetito, viene esta Luis Hui y también nos va a lavar las toxinas de los parásitos, ¿verdad? Es antiparasitaria y en ese contexto recupera la fuerza del estómago. No es una hierba que tonifica, no está en las hierbas que tonifican el chi del vaso, chi del estómago, etc. Pero el simple hecho de que nos limpie
el estómago empieza a trabajar mejor, ¿verdad? Entonces es como, volvemos al tema de las abuelitas que cuando el niño no come, está todo raquítico, decimos, ¿verdad? Una expresión que a lo mejor se escucha mal. Las abuelas dicen, está empachado, ¿verdad? Hay que lavarlo, hay que darle una purga porque está empachado, saber que se metió a la panza. Entonces, esta es la idea de esto, ¿verdad? Lavar, limpiar, sacar algún parásito que esté ahí y el estómago empieza ya a querer alimentarse, ¿verdad? Entonces, a querer procesar. Eso es una de las particularidades, como les digo, veamos de todas, una de ellas, o sea, todas tienen una función que no va a tener las otras. Dispersa el calor del hígado. Acá estamos, lo que nos dice, nos preguntó Carmen, es bien interesante, ¿verdad? Lo que preguntaba Jacqueline Méndez. Dispersa el calor del hígado. Mareo, cefalia, acúfenos, irritabilidad, ojos rojos, insomnio. ¿Qué otra hierba trata ojos rojos? De las que acabamos de ver. ¿Están conmigo? Sí. ¿Cuál de todas trata ojos rojos? ¿San Juan? San Juan. Perfecto. Entonces, digamos que calor en No, la sangre. Manxiao también. ¿Perdón? Manxiao también. También, perfecto, gracias. Entonces, las hierbas que van a purgar el fuego casi siempre van a aclarar calor del hígado porque la madera produce fuego, ¿verdad? Y el hígado se abre en los ojos, ¿verdad? El hígado se abre en los ojos. Entonces, todos los órganos tienen su apertura al exterior y el hígado se abre en los ojos. Buena visión nos habla de salud del hígado, ¿verdad? Ardor en los ojos, fuego en el hígado. Visión borrosa, me canso, no aguanto ver, quiero tenerlos cerrados. Deficiencia de Xue del hígado, deficiencia de Yin del hígado. Sobre todo Doctor. Sí. ¿Y qué pasa con las personas que tienen, por ejemplo, astigmatismo, miopía, todo eso? ¿En dónde entraría? Digamos, si entra en hígado, pero ¿cuál sería la deficiencia o el problema? Pues tendría que ver al paciente para decirle cuál es el problema. O sea, puede ser, o sea, sí es deficiencia del hígado. Puede ser deficiencia de yin, deficiencia de Xue, deficiencia de Qing de riñón. Cuando hablamos de Qing de riñón, el riñón es la mamá del hígado, ¿verdad? Agua produce madera. Entonces, cuando hablamos de deficiencia de Qing de riñón, estamos hablando de un trastorno genético, hereditario. Cuando la abuela, el abuelo, los tíos, todos utilizan lentes, el niño ya de chiquito ya usa lentes. Entonces puede ser que es hereditario, entonces es deficiencia de Qing de riñón. ¿Qué hacemos ahí? Igual tenemos que tonificar la deficiencia que hay. Primero, porque podemos revertir el problema de los ojos y segundo, para prevenir que empeore, ¿verdad? Porque, pues, ¿cuántos casos no podríamos utilizar de ejemplo, ¿verdad? Que comenzó con una graduación de no sé qué y luego ya aumentó, luego aumentó, luego aumentó. Ahora ya tenemos, ya como le decimos, aquellos fondo de botella, ¿verdad? Por no decir otra palabra, aquellos lentotes, porque no se trata, ¿verdad? La raíz, la causa, aún sea hereditario, aún sea deficiencia de Qing de riñón, se puede tonificar para prevenir y cuidar lo que tenemos de vista, ¿verdad? Para no llegar a los 40 y ya no vemos. Pero entonces, regresando al tema de el hígado se abre en los ojos, ¿verdad? Entonces, si tenemos visión borrosa, deficiencia de Xue del hígado. Tenemos ojos que me arden, fuego en el hígado, ¿verdad? Entonces, una persona que tiene ojos rojos, que le arden los ojos, tiene fuego en el hígado, aparte tiene estreñimiento, tiene calor interno, le podemos dar sábila, como ya lo mencionamos, ¿verdad? Le podemos dar Luihui, que es más poderoso, es más laxante, pero digamos que no tenemos Luihui, le damos sábila. Tal vez no va a ser poderoso el efecto de laxante, pero sí para drenar el calor. Eso todos lo sabemos, drena el calor del hígado. Si nosotros utilizamos la sábila todos los días, lo tomamos, nos pasa exactamente lo que les estaba poniendo el ejemplo de una pared que estaba sucia, le pasé el paste, lo lavé, quedó bien, pero ¿saber por qué me agarró locura y empecé a pastearlo y eventualmente ya le abrí un agujero a esa pared? Lo mismo pasa cuando usamos nosotros una hierba que va a aclarar calor del hígado. Lo mismo pasa con otra hierba que muy a menudo dicen los curanderos locales, no tomen mucho de eso porque eso le va a dejar ciego. Es el diente de león. Diente de león es Pukong Yin, ¿verdad? Pukong Yin
está en clase 2.2, viene junto con Panlanquén, Dachinye, Pugongin, ¿verdad? Son hierbas que desintoxican, muy buenas para abscesos en la garganta y llagas, etc. Se parece a estas, con la diferencia que Pugongin no es laxante, ¿verdad? Por eso no está en esta clase. Entonces, Pugongin, diente de león, lo mismo. Cuando los curanderos dicen no tome mucho porque le puede dejar ciego. Y es cierto, o sea, no es que ellos se inventaron un mito, una creencia, no. Entonces, Carmen decía que afecta la retina y podríamos, obviamente tiene que haber una explicación bioquímica y cómo es que altera pues la fisiología del ojo, tiene que haber una explicación bioquímica. Pero nosotros, sin tener que entrar por toda esa ciencia que es fascinante y que vale la pena también verla, sin tener que entrar por eso, sabemos que una hierba que aclara el fuego del hígado, si lo utilizo mucho, me va a debilitar el hígado, así de sencillo. Hígado débil, vista débil. Entonces, tiene lógica, ¿verdad? De ahí le contesto, Jacqueline. Espero que esto le haya contestado. Antiparasitario según efectos modernos, estudios modernos, perdón. Antiparasitario, antimicótico, o sea que mata hongos. Laxante, antiabsorbente e hidrógogo. Los extractos en alcohol, y esto es muy importante, por eso se los puse ahí, ¿verdad? En la pregunta. Extractos en alcohol inhibe el crecimiento de células tumorales. El extracto del aloe tiene propiedades antibacteriales y antivirales, como el herpes simple. Y como dijera Martín, es cicatrizante. Entonces, si tenemos llagas que no sanan, como por hongos, por virus, como herpes, digamos, pongámosle sábila. Ahí sí funciona la sábila fresca, ¿verdad? Puede producir calambres abdominales. ¿Por qué? Porque tiene el efecto laxante. Entonces va a incrementar el peristaltismo. Si utilizamos mucho, nos pasamos de la dosis que ya sabemos, o por mucho tiempo, obviamente va a tener un efecto no deseado, ¿verdad? Recuerden que todas las hierbas son medicamentos, los que estudiamos, y por lo tanto, por supuesto que va a tener efectos secundarios cuando se utilizan erróneamente. Tiempo de cocción y dosis. 0.3 a 1.5 gramos, es decir, es poquito de la sábila ya en ese formato. En comprimido o en forma de polvo. Se consigue el Loe en polvo. Para laxante es mucho mejor, obviamente, como ya les expliqué. Levantaron, quiero ver, aquí hay comentarios. Pugongin 2.4, ok, perdón. Está con hierbas que aclaran calor tóxico, pero sí está con Pugongin y Dachinye y Panlanquén. Son esas tres amigas. Contraindicaciones no se usará en el caso de embarazo, por lo que ya les expliqué. Ahora me dirá Martín que yo lo he utilizado, o bueno, usted no de embarazada, porque usted no aplica a usted, pero quizás con algún familiar que se embarazó, yo conozco a mi mamá o alguien que lo utilizó durante el embarazo y no le pasó nada. Dice, no se usará en caso de embarazo, durante la menstruación, con hemorragia rectal o con deficiencia del vaso y del estómago. Prohibido, repito, prohibido en el embarazo. Entonces Martín dirá, pues qué raro, porque yo he escuchado que tal Juliano tomó sábila durante ese embarazo, o esto, o lo otro, y no le pasó nada. Recordemos que sábila y luihue son dos cosas diferentes. La misma planta, pero el luihue está procesado de manera que es mucho más laxante. Entonces, estamos hablando específicamente de luihue. Sábila como tal puede ser que no nos afecte tanto en el caso de los embarazos, pero no deja de ser una hierba fría. O sea, sábila ya sabemos que es fría. Entonces, cuidado en el embarazo, puede enfriar al bebé, puede enfriar el vientre y puede provocarnos, ¿cómo se llama? Peristaltismo y provocar un parto prematuro. Entonces, igual se puede utilizar, pero dependiendo la discriminación de síndromes correctamente, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí terminamos. Muchas gracias por haber leído, haber hecho el trabajo y por las preguntas, porque las preguntas enriquecen el aprendizaje. Muchas gracias. Feliz noche, gracias. Feliz noche. A usted, doctor, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, nos vemos. Hasta mañana. Descansen. Mañana nos vemos. Nos vemos. Bye.
Bien.